Vimos en la primera sección que compartí que realmente la naturaleza habla que hay un creador. La evidencia natural concuerda mucho mejor con el modelo creacionista que con el modelo evolucionista. Y acá vamos a ir sobre algunos aspectos que consideran el darwinismo, que es lo que se ha presentado como una explicación de orígenes. Vamos a darle una segunda mirada al darwinismo. Bueno, el doctor David Berlinski, doctor en filosofía de la Universidad de Princeton, con doctorado en biología molecular y matemáticas en la Universidad de Columbia, dice: antes de que te preguntes si la teoría darwiniana es correcta o no, te tienes que hacer una pregunta preliminar. Este es un hombre inteligente, un hombre con un doctorado en filosofía, un hombre con capacidad en matemáticas en la Universidad de Columbia, maestro en una de las mejores universidades del mundo, y dice, considerando el darwinismo, antes de que te preguntes si es correcta, te tienes que preguntar una pregunta más preliminar. ¿Está suficientemente clara como para que sea correcta? ¿Cómo defines el darwinismo? Es decir, se dice que las especies van en transición de una sencilla a la más compleja y se forman nuevas variedades, pero ¿dónde están los mecanismos? Y no solo en la parte biológica, porque evolución no solo cubre la parte biológica, habla de la evolución cósmica, cómo hace 13.700 millones de años estalló algo de una fluctuación cuántica y de ahí se fueron formando los átomos y después se fueron formando las estrellas y después se fueron formando los planetas después de las supernovas que estallaron las estrellas cuando se murieron. Algunas estrellas se murieron y esos minerales fueron atrapados por otras estrellas y fueron formando los planetas y después se formó la vida. Tenemos la evolución cósmica antes de llegar a la evolución biológica. Pero Darwin, el doctor Berlinski dice, una de mis principales doctrinas sobre el darwinismo es, hombre, ese asunto es un desorden. Es como mirar a un cuarto lleno de humo. Nada en la teoría es precisa, clara, definida claramente o delineada. Carece del rigor que uno espera de la física matemática. O sea, lo que está diciendo es, defíname el darwinismo. ¿Quién de ustedes creció siendo enseñado darwinismo en la escuela? A mí en la religión me enseñaron darwinismo, como una explicación. Pero ¿quién de ustedes entendió los procesos del darwinismo cuando estaba en la escuela? Nadie. Se habló de los eslabones perdidos, pero jamás se nos dio una prueba contundente de los eslabones perdidos. Siempre se estaban buscando, ¿verdad? Y si evolución fuera cierto, no habría un eslabón entre el mono y el hombre. Tendría que haber una gran cantidad de eslabones entre el hombre y el mono, no un solo eslabón. Entonces vemos que lo que dice David Berlinski tiene razón. Recuerdo estar leyendo hace algún tiempo un libro que dice El reloj de las épocas, cómo los científicos datan el pasado, por Robert Silverberg. Y lo que me impresionó en ese libro es que era bien anticristo, era antibíblico. Este hombre que está presentando un libro para explicar cómo datan los científicos las cosas, los restos que encuentran arqueológicos, ya sea de hace 500 años o de hace 100.000 años, de acuerdo a ellos, presentaba los distintos métodos. Era un libro que era antagonista al cristianismo. Y eso es una de las cosas que motiva mucho la hipótesis de evolución. Bueno, este hombre describe lo siguiente. Al principio la Tierra era una bola de fuego, entonces se enfrió, se solidificó. Bueno, él no estaba ahí para saber que eso ocurrió de esa manera. Agua se condensó de la atmósfera y empezó a llover que duró millones de años sin interrupción. ¿Cómo sabe eso? Es un hecho histórico, no puede saberlo, no estaba ahí. Creó los océanos, pasaron 1.000 millones de años y entonces, mira bien esta palabra que he circulado aquí en negro. Inexplicablemente las sustancias químicas se mezclaron en el mar y produjeron una célula viva. ¿Es eso ciencia? Inexplicablemente. Eso no explica nada científicamente. Si no podemos, como dijo hermano Steve Ham, si no podemos explicar el principio, ¿cómo podemos explicar el resto? Darwin trató de explicar diseño a través de selección natural y características adquiridas. ¿Podemos decir selección natural? Quiero asegurarme que están despiertos. Selección natural y características adquiridas, transmitidas por medio de uso, a través de pangenes, esas características adquiridas por uso o falta de uso. En otras palabras, tenemos el precursor de la jirafa. Y este precursor de la jirafa trata de agarrar
vegetación en el suelo y no la encuentra. Entonces empieza a estirar el cuello para agarrar hojas que estén en los árboles. Y bueno, tú sabes que en África se ponen las mujeres anillos en el cuello y se les alarga un poco. Es posible alargar el cuello. Entonces la idea es de que este precursor de la jirafa empieza a estirar el cuello, se le alarga un poco y esa característica adquirida la transmitió por medio de pangenes a su cría. Ahora, no hay una evidencia científica de eso, no la había en ese tiempo, pero era una hipótesis que él utilizó. Y entonces esas características se transmiten y la selección natural seleccionaba aquellas especies que estaban mejor acopladas para un medio ambiente. Y de esa manera se fueron formando las nuevas especies. El problema es de que nosotros sabemos de que si tú haces pesas, tus hijos no van a nacer con grandes bíceps. Si tú estudias mucha matemática, tu hijo no va a nacer con un cerebro más brillante. Es decir, lo que tú adquieres como característica no se transmite genéticamente, que era lo que enseñaba darwinismo. Entonces, ¿qué pasó? Darwinismo no se enterró, no se eliminó, porque es una posición filosófica de gente que quiere explicar nuestro mundo sin un creador. Entonces se explicó que las nuevas características eran el resultado de mutaciones genéticas. Es decir, rayos cósmicos, rayos ultravioleta vienen y atacan nuestra molécula de ADN, causan daños, reproducción de la molécula del ADN, porque se reproduce para... cada día mueren millones de células de nuestro cuerpo. Y la molécula del ADN se reproduce, se abre por en medio y se hace una nueva, y se reproduce la molécula. Y así se van reproduciendo las moléculas de ADN, las células se reproducen, etc. La idea entonces vino de que las nuevas características vinieron a través de mutaciones genéticas. Hubieron cambios en la duplicación, o rayos cósmicos, o rayos ultravioleta, o algún agente químico en el medio ambiente, el humo, cualquier otro agente, la radioactividad que puede haber en la naturaleza, producen esas mutaciones genéticas. Pero ¿sabe qué? Las mutaciones genéticas no crean nada nuevo que sea bueno. Si usted va a un hospital y te dicen tu hijo tiene una mutación genética, tú no lo celebras. Todos sabemos que las mutaciones genéticas son degenerativas. Todos lo sabemos, ¿cierto o no? Todos sabemos, no lo tienen que explicar, no tenemos que ir a la universidad que nos den una clase sobre eso. Sabemos que las mutaciones genéticas son degenerativas, no son ascendentes. Casi toda mutación se conoce por la normalidad que produce. El deterioro de la ozonosfera. ¿Cuál es el problema del deterioro de la ozonosfera? Yo recuerdo cuando estaba en Canadá sacando mi maestría, llegó este científico que detectó que los freones, los hidrocarburos halogenados que se utilizaban para los aires acondicionados, como para enfriar, etcétera, estaban dañando la atmósfera, que se estaban usando en los aerosoles para antiperspirantes, etcétera, desodorantes. Estos estaban reaccionando con la ozonosfera y la estaban dañando. Entonces hubo una gran preocupación y se prohibieron los hidrocarburos halogenados. Por eso los agentes refrigerantes que se usaban en los sistemas de refrigeración antes de los años 70 ya no se usan ahora, se usan nuevos agentes. Lo mismo los desodorantes, etcétera, usan otros gases, otras sustancias. ¿Por qué? Porque sabemos que al deteriorarse la ozonosfera y producirse un agujero, los rayos cósmicos, los rayos ultravioleta, producen cáncer, producen mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas el mundo le tiene pánico y terror. Chernóbil en la otrora Unión Soviética era motivo de asustarse y los resultados fueron monstruosos. O Fukushima con ¿cómo se llama? El maremoto que hubo en Japón recientemente. Estos son los efectos de la radiación en Chernóbil, por ejemplo. No vemos nada positivo. Cambios que se alejan del diseño original serían autodestructivos. Considerémoslo esto. El mismo Darwin en su teoría destruye su propia teoría si lo consideramos. Por ejemplo, de acuerdo al darwinismo, un reptil, sus escamas se convirtieron en plumas y sus patas se convirtieron ¿en qué? En alas. Entonces, si tenemos un reptil que empieza a sufrir mutaciones genéticas y las patas empiezan a cambiar después de varias generaciones, de manera que las patas se van transformando y dejan de ser patas, pero todavía no son alas, son patalas.
¿Qué pasa si viene un animalito para querer comerse a este animal que tiene patalas? ¿Puede correr? No. ¿Puede volar? Se lo comieron. Por eso no existen esas especies en transición, porque en el momento que una especie se empieza a alejar de su diseño original, está en total desventaja y sería presa de otros animales, predadores. De manera de que de un reptil a las aves, no lo hemos visto. Luis Agassiz, que era profesor de zoología y geología de la Universidad de Harvard, durante el tiempo de Darwin, lo dijo. Él dijo, no es cierto que una pequeña variación dentro de generaciones sucesivas del mismo origen va incrementándose hasta que la diferencia alcance una distinción específica. Él mismo lo dijo en ese tiempo, rechazando el darwinismo. Ahora tú has oído hablar de que el virus de la influenza se muta, ¿no? ¿Quién ha oído hablar eso? Claro, tenemos anticuerpos. El virus no es un agente vivo. Tenemos que entender que el virus no es una especie viva, no es una célula. El virus es material genético, ADN o ARN y proteína, pero no tiene la capacidad de reproducirse, es simplemente materia genética. El problema del virus es que cuando entra en un cuerpo, en un organismo, toma control en la célula del mecanismo reproductivo y se reproduce. Y destruye la célula, se reproduce y se esparce, se disemina. Entonces, un virus puede recibir una mutación genética de manera que molecularmente cambia un poco. ¿Dejó de ser virus? ¿Se convirtió en un animal? No, sigue siendo virus. Lo que pasa es que el cuerpo tiene que generar otros anticuerpos para defenderse de ese virus. Pero el virus no dejó de ser virus, sigue siendo virus. Lo mismo la bacteria con los antibióticos. Tú puedes tomar un antibiótico que destruye, por ejemplo, una bacteria que te está haciendo daño. Pero esa bacteria, recuerda que puede haber una piscina genética y pueden haber variedades de esa bacteria. Y el antibiótico ser muy efectivo contra tal vez la mayoría de la variedad de esa bacteria. Pero puede haber una expresión que sea un poco inmune a ese antibiótico. Sin embargo, el cuerpo logra tener control y mantener a esa expresión en control. Luego tienes otro problema médico, el cuerpo pierde su capacidad de defenderse y esa bacteria, esa expresión se empieza a popular. Y usas ese antibiótico y el antibiótico no sirve, no es que la bacteria evolucionó. Ahora, pueden haber mutaciones genéticas en la bacteria que la haga más inmune a un antibiótico. Puede haber que el antibiótico trabaje en cierta sección de la molécula del ADN de la bacteria o de una proteína que tiene que ver con algún aspecto de la vida de la bacteria. Y tú puedes ver que esa mutación genética la hizo inmune contra el antibiótico, pero la bacteria sigue siendo bacteria. La bacteria no evolucionó nada nuevo. Es decir, mutaciones genéticas no crean nuevas especies. ¿Cómo explica darwinismo, por ejemplo, el escarabajo bombardero? ¿Alguien ha oído hablar del escarabajo bombardero? Levantan la mano si has oído hablar de él. Y algunos. Tú sabes que el escarabajo bombardero es un escarabajo bombardero. Gran revelación. Tiene dos recámaras. En una tiene una sustancia química que se llama hidroquinona. ¿Puedes decir hidroquinona? Yo sabía que aquí tenemos licenciados en química y farmacia. Y la otra es peróxido de hidrógeno. ¿Puedes decir peróxido de hidrógeno? El que usan para blanquearse el pelo, los que tienen pelo. Entonces, cuando el escarabajo está siendo atacado, recibe la hidroquinona de una recámara, el peróxido de hidrógeno de la otra, a través de unas válvulas en una cámara de reacción. Y en esa cámara de reacción se mezcla la hidroquinona con el peróxido de hidrógeno y forma la benzoquinona. Lo interesante es que ese es un gas tóxico, es decir, la sustancia reacciona violentamente, químicamente reacciona violentamente al punto de ebullición. Y es un compuesto sumamente tóxico. Bueno, este animalito tiene un cañón y tiene músculos para mover ese cañón. Y tiene una válvula, check valve. ¿Saben lo que es un check valve? Que se abre por presión. Entonces, cuando la presión aumenta, porque se combinan los dos agentes y se forma una mezcla caliente
tóxica y la presión es tan grande, se abre la válvula y dispara un poco de gas tóxico. Entonces cuando viene el pajarito para querer comerse el escarabajo, se le amargó la comida y sale volando. ¿Usted cree que eso puede ser posible por accidente? ¿Cree que mutaciones genéticas pueden generar un sistema complejo como esos? No es posible. Los evolucionistas dicen de que el hombre y el chimpancé evolucionaron de un simio hace 5 millones de años. Si cada generación de simios fuera de 20 años, tendríamos 250,000 generaciones. ¿Se acuerdan cuántos escalones tiene la molécula de ADN? 3,000 millones. 3,000 millones. Bueno, la diferencia de los escalones entre el simio, entre el chimpancé y el hombre son 300 millones, el 10%. Entonces se cree que hubieron 150 millones de mutaciones para formar 300 millones de uno contra el otro. Hubieron 150 millones de mutaciones. 150 millones de mutaciones. Ahora, ¿cuánto dijimos de que duraba cada generación del simio al hombre? En los 5 millones eran 20 años, ¿no? Entonces, si son 20 años cada generación, ¿cuántas generaciones habrían? 250,000. ¿Ok? Entonces tenemos 250,000 generaciones. Y vimos que tenemos 150 millones de mutaciones. Entre 250,000 generaciones, si lo multiplicamos por 4 en el numerador y el denominador, son 600 mutaciones que tuvieron que ocurrir en cada generación por 250,000 generaciones a lo largo de 5 millones de años para llegar del simio al hombre. ¿Usted cree que es posible? ¿Hemos visto una generación benéfica que favorezca al ser humano en una generación? ¿Una mutación genética que en una generación? ¿Hemos visto 2 seguidas, una tras otra, que hace un sistema positivo bueno en el ser humano? ¿Hemos visto 3 en una generación? Nunca. Y pensar que han ocurrido 600 mutaciones genéticas, todas constructivas, todas complementarias en cada generación por 250,000 generaciones, ¿es esa una conclusión lógica o no? Es absurdo, no está apoyada por la evidencia. Lo que tenemos, y lo estuvo enseñando Steve Ham, es una piscina genética en los padres, y esa piscina genética es rica. Dios creó cada grupo con una piscina genética muy rica. Y esa piscina genética, ahora usamos el término de selección natural, ¿cierto o no? El problema del término de selección natural, y me gusta mucho lo que dice el doctor Randy Gugliusa, que es médico, es ingeniero y es teólogo. Y él empezó a atacar el uso del término de selección natural. Y lo ataca por la siguiente razón. Selección natural nos hace pensar que la naturaleza selecciona algo. No, la naturaleza no selecciona nada. Dios creó una piscina genética, óigame bien, sumamente rica, con gran diversidad en cada grupo, en cada especie. ¿Sabe para qué? Como hay una gran variedad de ambientes, ecosistemas, eso permite que una especie no desaparezca rápidamente, pero que pueda poblar distintos ecosistemas. ¿Sí me explico? Si tenemos una piscina genética rica, van a haber grandes variedades de una especie. Y esas variedades, unas, como vimos el perro, uno con mucha piel, con mucha pelo, va a poder sobrevivir el Polo Norte. Una con poco pelo va a poder sobrevivir en Ensenada, donde hace calor. ¿Sí me explico? Entonces Dios ha creado, no es que la naturaleza ciegamente seleccione, es que Dios creó en cada especie una piscina genética, porque Él conoce los medios ambientes, porque Él creó el universo. Vea usted esto. Vimos lo de los perros. ¿Qué le parece eso? Miren la ranita, es una rana. ¿Usted cree que es por casualidad que la pigmentación de la rana coincide con el medio ambiente en el que está? Para mí es un diseño maravilloso nuestro Creador. Creó, y ese es un ejemplo nomás, hay muchos ejemplos más, como el quiebrapalito, no es como le llaman. Sí, ¿verdad? Que ahí se para con la ramita y parece una ramita. Pero es porque la piscina genética ya está ahí. Entonces hay variedades, ¿me explico?
Entonces, de esa variedad, la que va a sobrevivir es la que no ven los pajaritos. En los insectos no lo ven los pajaritos porque se parece a su medio ambiente. Aquí no lo van a ver los animales predadores porque se parece a su medio ambiente. Entonces vemos que sobrevive. Dios ha creado cada especie con una variedad genética amplia. Entonces, en vez de decir selección natural, nosotros le vamos a dar la gloria ¿a quién? A Dios. Vemos la diferencia entre la cosmovisión secular y la cosmovisión cristiana. Y aquí vengo a la pregunta que alguien me dijo, bueno, nos va a decir su pregunta, la pregunta que le hizo Dios. Tú me la hiciste, ¿no? Mira, yo vine al Señor, yo crecí en la tradición y por la guerra civil salí del Salvador y fue el Señor el que me sacó del Salvador en 1981. Y terminé en Georgia trabajando en investigación y desarrollo. Dios me estaba bendiciendo enormemente. Y vine al Señor, y no voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos el tiempo. Después de venir al Señor, un amigo, Ray Billings, en la conversación yo le mencioné que habíamos venido de evolución. Yo no sé por qué se lo mencioné, pero sé que Dios tiene un plan. Y de alguna manera en la conversación, no estamos hablando de evolución, ese no era un tema que yo ni lo tocaba. Yo no sé cómo en la conversación le digo, bueno, tú sabes, Ray, que nosotros hemos evolucionado y Dios ha manejado ese proceso de evolución. Y Ray, con mucho respeto, era un hermano, ya está en la presencia del Señor, con mucho cariño y respeto, me dijo, Jaime, you will understand one day. Tú vas a entender un día. Y siguió la conversación en otro tema. Ya no dijo más. Pero Ray era un hombre que yo lo respetaba mucho. Tenía una integridad tremenda. No que la dijera, sino que la veía en su manera de conducirse. Y me ministró mucho en mi vida. Al poco tiempo me invitaron a un gran debate entre el doctor Duane Gish, era un doctor en bioquímica de la Universidad de Berkeley, creacionista tremendo, y un evolucionista en la Universidad de Georgia. Iba a haber un gran debate y me invitaron. Ok, vamos a ir. Y voy al debate y en ese debate, culpa mía o como quieras, no se me aclaró nada. Hasta iba a defender a evolución y no lo hice porque mis amigos eran creacionistas. En serio. Iba a preguntarle, bueno, ¿y qué es orden? ¿Cómo defines orden? Y nunca se me olvida la pregunta que iba a hacer. O sea, pero no la quise hacer porque no quería contradecir a mis amigos. Al poco tiempo yo estaba viajando de Hartsfield International Airport en Atlanta a Pittsburgh, Pensilvania. Iba a ir a Morristown, que estaba el headquarters, la cabeza principal del Departamento de Investigación y Desarrollo de Westinghouse. Y yo estaba en el aeropuerto esperando mi avión, tenía mi Biblia y estaba orando. Porque nadie me prohíbe orar, ¿verdad? Estoy en la mañanita, lleno del gozo del Señor y leyendo mi Biblia y orando. Y el Señor me dice, Jaime, pregúntame lo que quieras. No lo dijo audiblemente, pero pues tú sabes, si nunca has oído al Señor, tienes que conocer al Señor. Porque esas son experiencias increíbles. Increíble. Acabamos de estar en las montañas, tuvimos un retiro en las montañas de California y sentimos, y el Señor nos habló de una manera no audible, pero hay unas maneras tan evidentes cuando el Señor habla que son increíbles. El Señor me dijo, pregúntame lo que quieras. Y me sacó una pregunta que tenía que ver con el joven rico que tuvo encuentro con Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Conocen los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio. Y ustedes ya saben el pasaje. No voy a entrar en detalles, pero el Señor ahí me reveló su deidad una vez más. Porque Jesús mismo se llamó el buen pastor. Él nunca le dijo, no me llames bueno. Solo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno. Y si Jesús es el buen pastor y Él es bueno, Él tiene que ser Dios. Porque dijo que solo Dios era bueno. Y eso se volvió un tema muy importante y escribió un libro que se llama Reflexiones sobre el Hijo de Dios, sobre la deidad de Jesucristo. Pero el otro tema fue sobre creación y evolución. A los segundos o tal vez minutos que nos llamaron para abordar el avión, yo me siento en el avión y el Señor me pregunta, Jaime, out of the blues, de la nada, Jaime, ¿crees que es posible que el hombre, complemento perfecto de la mujer, anatómico, fisiológico, en partes separadas, aquí está el hombre, aquí está la mujer, puedan evolucionar por accidente para formar el complemento y generar la raza humana? Así de sencillo destruye evolución el Señor en mi mente. Así de sencillo lo que no hicieron los PhDs en un debate
y lo que no necesita es ir a la universidad, el Señor me destruyó evolución como nadie lo pudo haber destruido. ¿Y sabes qué? Si el Señor demandara que nosotros tuviéramos que estudiar genética para creer que Él nos creó, fue injusto. No necesitas estudiar genética. Abre el corazón a la verdad y Dios te lo muestra. Y Dios me lo mostró. Pero entonces dije yo, pero si se enseña evolución y entonces entré a un periodo de 1 año y medio donde empecé a estudiar por mi cuenta en forma crítica los argumentos que se daban sobre la teoría de evolución. Y empecé a tener, y luego el Señor me movió a California. Y en California pude escuchar a Ken Ham, al hermano de Steve Ham que fundó el ministerio Answering Genesis, al doctor A. Wilder-Smith, que es una mente brillante que ahora está con el Señor, a Dmitry Kuznetsov, que era un ateo que se convirtió al cristianismo, había escrito 40 artículos de genética molecular, neurociencia, un hombre brillante, ganador del premio Lenin Komsomol en 1983, dado a los 2 científicos más destacados. Él era ateo, vino al Señor, lo escuché. Escuché a Gary Parker, que era un hombre que no creía en Dios antes, y gente que ha venido al Señor y eran mentes brillantes, y empecé a examinar lo que decían y empecé a leer la información, y después de 1 año y medio llegué a la conclusión que la evolución era falsa, 100% con evidencias científicas. Es decir, porque hay tanta evidencia que supuestamente es a favor de evolución. Pero después de ese 1 año y medio, la pregunta que el Señor con la pregunta que me destruyó evolución, el Señor me abrió la mente a muchos argumentos académicos que no tienen bases, que los evolucionistas no pueden defender. Consideremos la fertilización humana, que esto es, como dijo Steve Ham, hay cosas que las tenemos en términos sencillos. El doctor Randy Guglielmo da una presentación sobre la fertilización humana que es increíble, pero he simplificado algún aspecto. Tú sabes que el órgano reproductor femenino es un ambiente ácido bactericida. Lo que quiere decir es que el espermatozoide se petatearía, como decimos en buen salvadoreño. Se moriría, por si no saben qué quiere decir. Se moriría el espermatozoide. Bueno, el esperma, el medio del espermatozoide masculino es alcalino. De manera que cuando entra en contacto el esperma con el medio femenino, lo neutraliza para que no se muera el espermatozoide. El espermatozoide tiene la mitad de la información genética de la nueva criatura que va a nacer. Y el óvulo tiene la otra mitad, 23 cromosomas cada uno. Ahora, el espermatozoide empieza como una célula redonda. ¿Podemos decir redonda? Redonda. Sabemos que el espermatozoide no es redondo. ¿Sabe por qué? Hay células Sertoli que lo que hacen es sacarle el citoplasma, sacarle líquido del citoplasma al espermatozoide redondo para darle una forma de cola. Por casualidad, imagínese usted. Ahora hay un problema. El óvulo femenino tiene una membrana protectora que el espermatozoide no pudiera fertilizar. Bueno, resulta que Dios pudiera poner un medio corrosivo en el espermatozoide, pero volvería al hombre estéril. Entonces Dios ha puesto una enzima corrosiva en la cabeza del espermatozoide y la ha cubierto con una capa de glicoproteína para que pueda llevar esa sustancia corrosiva al óvulo femenino y destruir la capa protectora del óvulo femenino para poder fertilizar el óvulo. El problema es, ¿cómo hacemos si esa capa corrosiva está envuelta en una capa protectora de glicoproteína? Resulta que por accidente, dicen los evolucionistas, hay una sustancia corrosiva en el medio femenino que destruye la capa de glicoproteína de la cabeza del espermatozoide para que salga la enzima corrosiva del espermatozoide, destruya el film protector del óvulo femenino y otros espermatozoides fecunden el óvulo. ¿No cree usted que es para darle la gloria al Señor? Definitivamente. ¿Y no cree usted que sería un insulto creer que eso es resultado de accidente? Y mayor insulto para nuestro Creador. Mayor insulto para nuestro Creador. Steve Ham menciona que venimos de una pareja. Yo recuerdo, estaba en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Baxter, ahí en California,
me llegaba una revista cuando trabajaba ahí, Chemical and Engineering News. Y nunca se me olvida, tenía los pies, era un viernes, tenía mis pies levantados sobre la mesa, no había nadie en el laboratorio, estaba terminando mi día, viendo la revista cuando veo ese artículo. Alan Wilson, profesor de bioquímica en la Universidad de California en Berkeley, dice que toda la raza humana viene de una madre común, basado en estudios genéticos. Digo, han invertido millones de dólares, se hubieran comprado una Biblia y lo hubieran sabido sin tener que gastar tanto. Pero interesante que la ciencia, bien interpretada, confirma lo que dice la Biblia. Usted sabe que los científicos no entienden cómo se evolucionó el lenguaje. De hecho, veía un artículo sobre la evolución del lenguaje en una conferencia en el año 2000 llevada a cabo en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París, Francia. Y en ese artículo mencionaba que se iban a reunir antropólogos, paleontólogos, etólogos, geneticistas, neurocientíficos, todos ellos para tratar de estudiar cómo evoluciona el lenguaje humano, porque ningún animal habla. ¿Usted ha visto a los animales conversando entre ellos? Oye, mujer, tráeme las tortillas. Tú le puedes decir eso, pero no deja un mono diciéndole eso a la mona. Y el artículo decía, datos científicos limitan dramáticamente lo que se puede decir sobre el origen del lenguaje. Este asunto se ha vuelto un problema genuino para la ciencia. Y David Premack, profesor emérito de psicología, dice, el lenguaje humano es una vergüenza para la teoría de evolución. O sea, estamos hablando que en muchas áreas evolución falla en presentarnos una explicación sólida. En muchas áreas. No solo es el eslabón perdido físicamente en apariencia, pero es en muchas áreas. Este artículo, bueno, hay otro artículo del doctor Tim Crow, de la Universidad del Departamento de Psiquiatría del Waterford Hospital de Oxford, y dice, el lenguaje humano es una vergüenza para la teoría de evolución. Pon atención ahora a lo que dice. En el lenguaje tenemos una facultad sin precursores claros en la evolución de los primates. Lo que pasa es que el cerebro tiene una simetría. Hay cierta parte del cerebro que tiene una simetría que es esencial para que el hombre pueda hablar. Y esa simetría no existe en los chimpancés, no existe en los simios. Y dicen, ¿cómo hubo un salto tan dramático? Y dice, este es un caso donde no vemos gradualismo, sino que lo que vemos, lo menciona acá, dice, lo que vemos acá es el concepto, dice, tal innovación es incompatible con el prevalente concepto de que transiciones entre las especies ocurren en gradientes genéticos. Es decir, no ocurrió gradualmente, sino que dice, el origen del lenguaje es un caso de evolución saltatoria. ¿Qué quiere decir evolución saltatoria? Ese fue el concepto de Richard Goldsmith en 1940. Quiere decir que una especie cambió dramáticamente en otra, sin dejar a especies en transición, un cambio dramático. En otras palabras, un búho se convirtió, por ejemplo, en un pollo, porque no hay especies en transición. Y dicen, ¿cómo está la prueba? Porque no vemos las especies en transición. Pero eso es lo mismo que decir, la luna un día fue hecho de queso, pero como ya se convirtió en los minerales de ahora, no lo puedes ver. Bueno, o sea, estás poniendo una explicación que te impide reconocer que eso es algo falso, porque tú lo estás limitando. Es absurdo, es una explicación absurda. Si la vida se hubiera desarrollado gradualmente, las fronteras entre los tipos deberían ser borrosas. Todas las especies estaríamos en transición. No pudieras definir especies, todo estaría moviéndose gradualmente entre una especie y la otra. No pudieras categorizar especies. Y lo que vemos es extinción de las especies, no formación de nuevas especies. Se cree que hay unos 40 millones de especies en la actualidad. Se cree que han habido de 5.000 a 50.000 millones de especies. ¿Sabe lo que representa eso? 99.9% de extinción. Eso no es evolución. Y estos son datos de evolucionistas. Los 40 millones de especies que se creen que hay ahora, los 50.000 millones de especies que se cree que han existido, esos son datos dados por los evolucionistas. Estamos hablando de 99.9% de extinción. Alguno de los exponentes esta mañana habló de los fósiles polistratos. ¿Vieron un árbol que atravesaba varios estratos? Esos estratos no pueden tener millones de años, mucho menos un pez
que quede atrapado en un estrato y el otro estrato, si el otro estrato tarda 1.000.000 de años, esa cabeza no se mantiene, se la comen otros animales, se pudre. Hay fósiles polistratos. No voy a hablar mucho de los fósiles, pero no se han encontrado fósiles de jirafa con cuellos intermedios. Los mismos evolucionistas, óigame bien, examine la literatura, los mismos evolucionistas reconocen que no hay especie en transición. Stephen Stanley, que es paleontólogo de la Universidad de Johns Hopkins, él dice, el registro fósil falla en documentar un tan solo ejemplo de evolución que logre una transición importante y no ofrece evidencia que el modelo gradualista, eso es evolución, el modelo gradualista, evolución tradicional, pero ahora existe el modelo de evolución saltatoria, evolución cuántica o de monstruos esperanzadores. Neil Eldridge, director del Museo Americano de Historia Natural, habla de lo mismo. Él dice, la predicción de Darwin de cambio desenfrenado, si bien gradual, afectando todos los linajes a través del tiempo, es refutado. Cambio a la manera de Darwin simplemente no se halla en el registro fósil. Estos son evolucionistas que están reconociendo eso. Recuerdo cuando leí un artículo de Elizabeth Urba. Son cosas que son los artículos de los evolucionistas los que me motivan más en ser en contra de evolución. La doctora Urba dice, no se encontró las especies en transición que Darwin predijo. Ella es la directora del Departamento de Paleontología de la Universidad de Yale. Ella dice, no se han encontrado las transiciones, entonces hubieron pulsos evolutivos. ¿Y sabe qué usa para explicar eso? Religiones orientales. Y ella dice, la religión hindú, hay una tríada, Brahma, Vishnu y Shiva. Y dice, Brahma es el creador, Vishnu es el preservador y Shiva es el destructor. Y dice, las especies igual manera siguen 3 caminos. En ciertas circunstancias desarrollan una nueva característica en el aspecto creativo, siguiendo los pasos de Brahma. En otras condiciones cambian de medio ambiente para poder ser preservados, siguiendo los pasos de Vishnu. Y en otras ocasiones llegan a la extinción cayendo en los brazos de Shiva. ¿Es eso ciencia? Esa es religión oriental afectando la perspectiva de la evidencia que tenemos. La evidencia no forma esa opinión. Esta persona ya ha tenido una opinión espiritual. Henry Morris, el padre del movimiento creacionista moderno, dijo, los evolucionistas tratan de explicar por qué existe la ausencia de especies en transición. ¿Qué es lo que predice creación? Que tiene que haber ausencia, que solo tienen que haber especies formadas y debe haber una gran brecha entre las especies, y eso es lo que encontramos. O sea, creación predice brecha entre las especies. ¿Qué de las dataciones? ¿Han oído hablar del método 14, carbono 14? El doctor, creo que fue Steve Ham mencionó un poco el método de carbono 14. Quiero mencionar algo. El Instituto de Creation Research ha hecho un excelente estudio sobre el método de carbono 14. Hace algunos años, ellos tomaron muestras de carbono, de minas de carbono en distintas partes de Estados Unidos, que de acuerdo a la geología convencional, unas eran del periodo Eoceno de hace 50 millones de años. Otra era del periodo Cretáceo de hace unos 100 millones de años. Y otra del Pensilvanio, hace unos 300 millones de años, de acuerdo a la geología convencional. ¿Sabe qué encontraron? Que todos tenían prácticamente la misma cantidad de carbono 14. ¿Qué quiere decir? Que esas minas, ese carbón no se produjo uno en 50 millones de años, otro hace 100 y hace 300, sino que a la misma vez. Número uno. Y número dos, que es más importante, después de 100.000 años, nuestra tecnología no es capaz de detectar carbono 14. Es decir, si hay una muestra que tiene 100.000 años de antigüedad, la vida media del carbono 14 son 5.730 años, más o menos 40 años. Esa es la vida promedio del carbono 14. ¿Sabe cuánto carbono 14 hay en la atmósfera? Hay un átomo de carbono 14 por 1 billón de átomos de carbono en la atmósfera.
Un átomo por 1.000.000 de millones de átomos de carbono en la atmósfera. Es bien poco. Y después de 100.000 años, la cantidad de carbono 14 que queda después de la desintegración radioactiva no es detectable. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Que esas muestras no son más viejas de 100.000 años, porque se puede detectar carbono 14. Fueron más allá de eso, agarraron diamantes. Supuestamente los diamantes se formaron hace millones de años. Los diamantes están hechos de carbono. ¿Sabe que detectaron carbono 14? 100 veces más de lo que es detectable. Para que usted pueda detectar carbono 14, la pieza no puede tener carbono de más de 100.000 años de antigüedad. Los diamantes se supone que tienen más de 1.000.000 de años. ¿Qué quiere decir? Que no tienen 1.000.000 de años. Así de sencillo. ¿Por qué los evolucionistas no presentan esa información? Simple y sencillamente, como dice el doctor Philip Johnson, que es maestro de lógica de argumentos, maestro de leyes en la Universidad de Berkeley por más de 20 años, graduado de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Harvard. Dice, lo que pasa es que los evolucionistas han puesto la carreta antes del caballo. Ellos están insistiendo que evolución es cierto y tratan de forzar la evidencia a su concepto. Pero la evidencia no lo prueba. Y por eso él ha escrito algunos libros. Uno es Darwin on Trial, Darwin en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Empieza a desmoronar la falsedad del darwinismo. ¿Qué del método de uranio-plomo? Por ejemplo, métodos radioactivos como el uranio-plomo. El uranio se desintegra en plomo. La vida media del uranio al plomo, o sea, es como 4.500 millones de años. O sea, si tú tienes uranio, a los 4.500 millones de años, la mitad se ha desintegrado en plomo. Si tú usas ese método para calcular la edad de rocas, porque la roca cuando estaba derretida tiene un cristal que se llama circonio. Hay un circonio que es transparente, se parece al diamante, en las rocas graníticas. Yo en las montañas de California tengo algunas muestras de roca de granita y tiene la mica negra que es biotita y tienes el circonio incorporado adentro. Y ese circonio cuando está derretido absorbe uranio pero no absorbe plomo. Y por supuesto no absorbe helio. Si está derretido el helio sale a la atmósfera. Cuando se enfría la roca, lo único que hay en el circonio es uranio radioactivo y nada más. Entonces todo el plomo que encontramos en el circonio es de origen radioactivo. Entonces tú puedes calcular el tiempo que tiene la roca basado en qué cantidad de uranio tiene y qué cantidad de plomo. Pero si tú calculas la edad de la roca te da 1.500 millones de años, por ejemplo. Los creacionistas decimos no, aquí hay un problema. Hay una posibilidad distinta, porque sabemos que la Tierra no tiene 1.500 millones de años, ni 4.600 millones de años, que es lo que dicen los evolucionistas. Y la otra posibilidad es que la velocidad de desintegración del uranio al plomo no ha sido constante. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Usando el uranio plomo, ellos vieron que el uranio se convierte en plomo y en helio. Ellos calcularon la velocidad de difusión del helio en la atmósfera, en la roca. Y han calculado la cantidad de helio que hay en las rocas. Conociendo la cantidad de helio que hay en las rocas, conociendo la cantidad de uranio, pueden saber cuánto, y la velocidad de difusión, pueden saber cuánto tiempo tiene esa roca. ¿Sabe qué edad le dieron al calcular la edad de las rocas por ese método? 10.000 años de promedio, redondeándolo. En vez de 1.500 millones de años, le dio 10.000 años. Lo que quiere decir que la velocidad de desintegración radioactiva ha cambiado dramáticamente. Son resultados científicos. Acaba de sacar un estudio el Instituto de Creation Research. Alguien en la mañana habló de la carga genética y que cada generación aumenta la carga genética. Y Steve Ham habló de eso, por eso no te puedes casar con la hermana ahora, con los hermanos, porque la carga genética ha aumentado enormemente. Nathanael Jensen, que tiene doctorado en biología celular de la Universidad de Harvard, acaba de sacar un estudio el mes pasado. Ellos han calculado la velocidad de aumento de mutaciones genéticas en el ser humano. Cada generación hay un aumento determinado de distorsión genética, de mutaciones en cada generación.
Y el ADN del mitocondria solo viene de nuestra madre común, de Eva. Todo ser humano, el ADN del mitocondria viene de Eva. Entonces, cualquier variabilidad en el ADN del mitocondria es resultado de mutaciones genéticas. Entonces, ellos saben cuál es la variabilidad que existe en el ADN del mitocondria y saben cuál es la variación cada generación. Entonces, pueden calcular cuántas generaciones hay. ¿Sabe qué edad le dio a la raza humana ese método? Alrededor de 10.000 años. ¿No creen eso que es un dato científico increíble? Que coincide perfectamente con la... Y lo puede buscar en el Institute for Creation Research. Acaban de sacar ese estudio. ¿Perdón? Bueno, coincide con lo de la roca también. Exacto, coincide también con información de las rocas, que no pueden ser muy antiguas. Y hay muchos otros métodos. Aquí estoy presentando los datos. Si la raza humana tuviera 180.000 años, esta sería la cantidad de mutaciones genéticas que debería demostrar el ADN del mitocondria. Sin embargo, la cantidad de mutación que se encuentra es esto, que es exactamente lo predicho. Hay otros métodos que dan una Tierra joven. Por ejemplo, usted sabe que la Luna se está alejando de la Tierra, 4 centímetros cada año. Y se ha calculado hace 1400 años en dónde estaría la Luna. Estaría sentada en la Tierra. No puede tener el sistema solar 4.600 millones de años. Si hace 1.400 millones de años la Luna estaría sentada en la Tierra. Y no voy a entrar en los cálculos de eso. Los cometas, que son hielo sucio, ya se hubiera evaporado después de unos cuantos miles de años. No pueden tener 4.600 millones de años los cometas, como mencionan los evolucionistas. Un artículo de Scientific American dice: pareciera que la formación de las estrellas es un problema que ha sido resuelto, pero nadie pudiera estar más lejos de la verdad. Yo le hago una pregunta: si usted tiene un globo con helio y le hace un agujero, ¿qué le pasa? Se pone a llorar el niño, por supuesto, ¿verdad? Y si estaba dormido se despierta, ¡pum! ¿Por qué? ¿Qué pasa? El gas se disipa. Pensar que el hidrógeno se concentró por sí solo en la atmósfera, en el universo, no es lógico. Tiende a disiparse, no a concentrarse. Para poder concentrarse, usted tiene que sobrenaturalmente comprimirlo a un punto crítico donde la fuerza gravitacional es mayor que la fuerza de la energía cinética que hace que se disperse. Y eso lo dice gente con premio Nobel. Dr. Dillon, doctor en física, menciona eso. Supuestamente hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y hay 100.000 millones de galaxias. Si el universo fue formado hace 20.000 millones de años, deberíamos de ver formándose 2 millones de estrellas cada minuto. Nadie ha visto que se forme una estrella. Nadie. Otro artículo de la National Geographic dice: entre más descubrimos planetas nuevos, parece que menos sabemos de cómo nacen los sistemas planetarios. Usted sabe que el sistema solar, los 8 planetas giran alrededor del Sol en la misma dirección que rotan. El Sol. Es decir, el Sol rota en esta dirección. Si tú te paras arriba del Sol, está rotando en esta dirección. Bueno, de los 8 planetas, 6 giran en esta dirección, pero hay 2 que giran en la dirección opuesta. Y la rotación de los planetas no es la misma, en la misma dirección. Y los satélites, así como la Luna, no todos los satélites rotan alrededor de sus planetas en la misma dirección y no todos los satélites giran alrededor de los planetas en la misma dirección. Y han encontrado este año o el año pasado, creo que fue este año, planetas que no giran alrededor de ninguna estrella. Destruye las teorías de formación de planetas. Sí, supuestamente las teorías es una nube que empieza a concentrarse y empieza a girar alrededor de una estrella. Ahora han descubierto planetas que no giran alrededor de ninguna estrella. Alguien mencionó que cuánto podemos conocer del universo. Interesante, el doctor James Bullock, profesor de física y astronomía de UCI, dice: se conoce solamente el 5% del universo. Es decir, el 5% del universo es materia que vemos.
energía que conocemos. Pero dice, el 25% ha de ser materia oscura. Jamás se ha comprobado, pero es una hipótesis. Y de acuerdo a ellos, el 70% es energía oscura. Usted sabe que el cosmos se está expandiendo. ¿Sabe a qué velocidad se está expandiendo el espacio? El espacio no es ausencia de algo, el espacio es un medio que Dios ha creado. Y las galaxias están suspendidas en el espacio y se están alejando porque el espacio se está expandiendo. ¿Sabe a qué velocidad se está expandiendo el espacio ahorita? A 1.000.000 de kilómetros por segundo. Esa es la velocidad con que se está expandiendo el espacio y se está expandiendo cada día a mayor velocidad. Entonces, para poder explicar eso, ellos han tenido que traer una hipótesis de que existe una energía oscura que no se conoce. Póngase a pensar, si solo conocemos el 5% del universo, y no lo conocemos bien, yo no creo que conocemos bien la Tierra, los minerales, las propiedades, no creo que lo conocemos bien poco. Si solo conocemos el 5%, ¿cómo podemos con gran categoría decir que sabemos cómo se originó todo el universo, cuándo se originó y cómo se originó? Es absurdo, es totalmente absurdo si ni lo conocemos. Le preguntaban al doctor Sten Odenwald, ¿qué es esto que causó el Big Bang? Y él dice, no sabemos, la mejor conjetura es que era un nudo de espacio curvo que se desenudó. Tremenda explicación científica, ¿no? Y los eslabones perdidos, como dice Ken Ham, el hermano de Steve Ham, siguen perdidos. En mi tiempo se enseñaba el neandertal como el eslabón perdido. Bueno, el primo de alguien, ¿verdad? Ese es el problema. Presentan ilustraciones que parece que es una realidad, ¿no? Tú puedes pintar lo que quieras. Hay un proverbio chino que dice el papelito habla. Tú puedes poner lo que quieras en un papelito que diga lo que quiera. Pero tú sabes que en el año 2006 estudiaron el ADN de unos huesos de neandertales. Y mira lo que dijo Todd Distel del Centro del Estudio de Origen Humano de la Universidad de Nueva York. Dijo, es increíble que fósiles de 38.000 años produzcan suficiente ADN para producir el genoma. Es que tal vez no es tan antiguo, ¿no? Probablemente tiene 6.000 años. Y luego dicen, los linajes del neandertal y los humanos modernos se separaron hace 500.000 años. Quiere decir que no viene uno del otro, sino que vienen de un simio común, de acuerdo a ellos. Pero mira lo que dice después. Están debatiendo que los neandertales y los humanos se aparearon y tuvieron hijos. Y luego dice el mismo artículo, el 99.9% del ADN es idéntico. Si el 99.9% es idéntico, ¿no será posible que somos seres humanos los neandertales? Es posible que son seres humanos. Luego el artículo dice que sí se convivieron y tuvieron hijos. No son una especie distinta, son seres humanos. Luego dicen, tenían herramientas, controlaban el fuego, vivían en refugios, enterraban a sus muertos. Son seres humanos. Un artículo que leí en el 2009, la gente piensa que evolucionamos de los simios, pero no, los simios evolucionaron de nosotros. O sea, estamos perdidos. O sea, ¿qué pasa cuando quitas la luz? Te quedas en la oscuridad y dices cualquier locura. Realmente voy a cerrar con el Australopithecus afarensis o Lucy, que se presentó como el eslabón perdido por mucho tiempo. Se descartó, yo recuerdo cuando salió un artículo, Rick Potts y Adam Goodhart, por ejemplo, diciendo que había que reemplazar Lucy, y Kenyanthropus afarensis no lo podía reemplazar, que se habían quedado sin eslabón. Y una vez más no debería haber un solo eslabón, debería haber una gran serie de eslabones, y no vemos ni uno solo. Evolución no tiene sentido científico. Evolución tiene un impacto espiritual tremendo. El impacto de evolución es terrible. Yo estaba en El Salvador y la gente está desesperada por la falta de valores. ¿Cómo defines tú que está algo bueno o que está algo malo? Tienes que tener una base. Tu base puede ser lo que a mí me dé la gana,
O si a mí me causa placer, eso está bien. Y si no me causa placer, no me interesa. Y esa puede ser tu estándar. O tu estándar puede ser la Biblia. Yo pensaba, porque fui a El Salvador a una universidad secular y dije, ¿cómo voy a hablar un poco de Dios? Y me recordé, la bandera de El Salvador dice Dios, unión, libertad. Y dije, si usted quita a Dios de la bandera, elimina libertad del pueblo. Realmente, si quitas la verdad, quedas en oscuridad. Y la oscuridad esclaviza. La luz siempre te da libertad, no te esclaviza. Vamos a cerrar acá, no quiero extenderlo, ha sido una tarde larga, su paciencia ha sido tremenda. Yo le voy a invitar a que consideremos esto. Dios nos ha creado. ¿Podemos decir amén a eso? Ok, Dios nos ha creado. Y Dios tiene poder para crear el universo en 6 días. Y cuando Él venga, en el arrebatamiento de la iglesia, nos va a transformar ¿en cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido. Si tú no crees que nos creó en 6 días el universo, ¿cómo vas a creer de que nos puede crear en un abrir y cerrar de ojos? Dios nos va a transformar.